Sin ceremonia ni espectáculo, el Papa León XIV ha comenzado de forma silenciosa pero firme a dar forma a su nuevo rol como líder de la Iglesia. Y entre sus primeras decisiones, un nombramiento específico ha sorprendido a casi todos los observadores. No fue la cantidad de designaciones lo que despertó interés o especulación, fue más bien el peso inconfundible de un solo gesto. Un nombre que dice más que una docena de discursos cuidadosamente redactados. Una señal inequívoca que ya está generando conversaciones intensas tanto dentro del Vaticano como fuera de él. ¿Sientes curiosidad por descubrir hacia dónde se dirige este nuevo pontificado? Quédate con nosotros porque lo que está ocurriendo merece ser examinado con atención. En su primera acción oficial dentro de la Curia Romana, el Papa León XIV ha realizado un único nombramiento, pero uno que es estratégica y simbólicamente poderoso. Y en un entorno como el Vaticano, especialmente en los primeros compases de un nuevo pontificado, cada movimiento está inevitablemente cargado de significados múltiples. No se trata simplemente de cuántas decisiones se toman, sino de cuáles se eligen tomar y con qué propósito. Este gesto inicial no buscaba generar titulares llamativos ni impresionar a la opinión pública. Se trataba, de manera más profunda, de establecer una base sólida. Y esa base, en su sobriedad, ya está hablando por sí sola. Después de varios días marcados por gestos profundamente simbólicos, ceremonias reverentes y un retorno impactante al corazón sagrado de la tradición eclesial, algo que muchos católicos devotos observaron con una esperanza silenciosa pero palpable. El Papa ha hablado, pero no lo ha hecho a través de un comunicado de prensa elaborado o mediante una gran declaración pública, lo ha hecho mediante un nombre. Una elección que no transmite vacilación ni ambigüedad, sino una notable claridad de visión. Este no es un pontificado que planea ir a la deriva, ni uno que será moldeado fácilmente por las presiones externas. Por poderosas que sean, el Papa León XIV está trazando su camino con reflexión cuidadosa, pero también con convicción firme. Y aquellos que esperaban que todo continuara exactamente como antes, tal vez necesiten comenzar a replantearse lo que está por venir. Él avanza con precaución, sí, pero también con decisión bien meditada. Para quienes anticipaban una mera extensión cautelosa del pasado inmediato, esto puede parecer inesperado. Para quienes temían una simple réplica de liderazgos anteriores, esto podría ser la confirmación de una nueva dirección, sin alboroto ni ruido innecesario. El Papa ha enviado un mensaje que no podría ser más claro. Y ese mensaje ya empieza a resonar entre quienes observan de cerca. La señal más clara hasta el momento vino con un nombre que refleja al mismo tiempo continuidad y valentía, la hermana Tiana Maletti. Esta no fue una elección meramente simbólica ni un simple guiño a las expectativas modernas. El Papa León XIV la ha nombrado secretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Un cargo poderoso e influyente en el corazón mismo de la gobernanza de las órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica. Una líder con experiencia aprobada, la hermana Tiana fue en su momento superiora general de las franciscanas de los pobres. Ahora asume una de las posiciones administrativas más importantes en toda la estructura eclesial. Y esto no es simplemente un gesto de inclusión, es más bien un verdadero cambio. Su nombramiento trae consigo plena autoridad de gobierno, verdadera jurisdicción, y no una presencia decorativa o meramente representativa. No estamos ante una ruptura con la doctrina tradicional, sino ante la doctrina vivida, aplicada de manera práctica y actual. A través de esta decisión concreta, el Papa León XIV no solo continúa un camino que fue abierto por el Papa Francisco, especialmente mediante las reformas de Praedicate Evangelium, sino que lo sitúa claramente dentro del núcleo de su propia visión pastoral y eclesial. Y para quienes aún creen que el liderazgo en la Iglesia es exclusivamente dominio del clero ordenado, este es un momento que invita a la reflexión profunda. El Papa León XIV está trazando una línea clara entre la autoridad sacramental, que permanece inmutable, y el liderazgo administrativo,
que es perfectamente ejercitable por quienes no han recibido las órdenes sagradas. Ambas cosas no son idénticas, y su acción restablece esa distinción esencial que durante siglos se había vuelto, en muchos contextos, difusa. Con un solo nombramiento, el Papa ha reavivado una conversación que, sin duda, influirá en el futuro de la Iglesia de manera significativa. En medio de todas las especulaciones que han surgido respecto a las intenciones del Papa León XIV, emerge una interesante ironía. Mientras muchas voces se apresuran a debatir sobre lo que podría cambiar en este nuevo pontificado, muy pocas se han detenido a considerar con profundidad lo que ya ha sucedido. Su primer nombramiento en la curia romana fue, sin exagerar, una declaración profunda y reveladora, aunque ha pasado en gran medida inadvertida para muchos. Un movimiento claramente enraizado en dos pilares fundamentales del liderazgo del Papa Francisco: el papel cada vez más relevante de las mujeres en la gobernanza eclesial y el fuerte énfasis en la sinodalidad como modelo de Iglesia. Sin embargo, en lugar de reflexionar sobre estos indicadores evidentes de continuidad profunda, gran parte de la atención pública se ha desviado hacia hipótesis sobre cambios doctrinales que aún no se han materializado, particularmente en torno a cuestiones relacionadas con la familia. Pero el verdadero cambio ya ha comenzado de forma concreta, silenciosa y profundamente significativa. Sin embargo, al hacerlo, muchos comentaristas han pasado por alto algo que ya se está desplegando claramente a plena vista. La decisión de colocar a una mujer en uno de los roles administrativos más altos dentro del Vaticano no puede considerarse meramente simbólica o decorativa. Es una medida concreta, tomada de forma deliberada y, sobre todo, profundamente significativa en el contexto actual, en una época marcada por el ruido constante, la polarización creciente y una incesante especulación. Gestos como este merecen no solo atención, sino una atención cuidadosa y sostenida. De hecho, podríamos decir que la exigen con urgencia. Este no fue un simple nombramiento enterrado entre una ola de otros anuncios o decretos. Fue el primero, el inicial, y ese detalle no es trivial, importa profundamente, porque en el mundo de la gobernanza eclesial, los primeros pasos que da un nuevo pontificado tienen el poder de establecer el tono para todo lo que está por venir. Esta fue una marca audaz, silenciosa, sí, sin fanfarria, pero absolutamente inconfundible en su mensaje y sus implicaciones. En los días que siguieron a ese primer gesto, otra decisión significativa salió a la luz, nuevamente sin generar titulares ruidosos ni convocar conferencias de prensa. El Papa llevó a cabo su primer reemplazo importante en la curia. Monseñor Vincenzo Paglia fue discretamente sucedido por Monseñor Valdesaria. Fue una transición llevada a cabo con sobriedad y reserva, pero que no por ello carece de fuerza simbólica. Aunque sutil en su ejecución, este cambio se alinea perfectamente con la imagen más amplia que comenzamos a delinear a partir de las primeras decisiones del Papa León XIV. Cada una de estas acciones, que por separado podrían parecer aisladas o circunstanciales, en conjunto comienzan a formar un patrón discernible, y ese patrón habla claramente del carácter, la visión y el estilo de liderazgo del nuevo obispo de Roma. El Papa León XIV no se apresura, tampoco se retrae ni duda, avanza con una precisión cuidadosamente reflexiva, construyendo los cimientos de su pontificado, pieza por pieza, decisión tras decisión, y más allá de los muros del Vaticano, en el vasto y diverso cuerpo de la Iglesia Universal. Otro desarrollo importante ha tenido lugar. El Papa León XIV ha realizado su primer nombramiento episcopal en los Estados Unidos, designando al obispo Michael Pham como nuevo líder de la diócesis de San Diego. Aunque su nombre puede resultar familiar para muchos fieles y observadores eclesiales, la decisión es, no obstante, profundamente significativa. El obispo Pham fue nombrado obispo auxiliar en 2023 por el Papa Francisco y anteriormente había sido seleccionado por el cardenal Robert McElroy para servir como vicario para las comunidades étnicas.
Su elevación ahora bajo el Papa León XIV refuerza de manera clara y coherente un mensaje más amplio que se está consolidando poco a poco: la continuidad, la inclusión y un enfoque pastoral en el ejercicio del liderazgo eclesial siguen siendo principios fundamentales. Lo que estamos viendo no es una revolución sonora ni un viraje radical, es una reorientación silenciosa, paciente, y una revelación de intenciones que se produce mediante acciones concretas, no mediante declaraciones altisonantes. El Papa León XIV está delineando su visión del futuro no a través de discursos teatrales o decisiones provocadoras, sino mediante nombramientos que por sí mismos dicen mucho a quienes tienen oídos atentos para escuchar. El obispo Michael Pham asume su nuevo rol no como un forastero ni como una figura impuesta, sino como alguien profundamente moldeado por el propio corazón de San Diego. Aunque en el pasado trabajó bajo la guía del obispo anterior, hoy recibe el encargo de liderar plenamente la diócesis, y lo hace en un momento que exige discernimiento, valentía y sensibilidad. Es un tiempo de transición lleno de desafíos complejos y con una creciente necesidad de manos firmes al timón. Y las manos del obispo Pham, precisamente, no son inexpertas. Nacido en Vietnam y habiendo inmigrado a los Estados Unidos durante su adolescencia, su camino ha sido uno marcado por la perseverancia silenciosa, el compromiso constante y el servicio humilde. Fue ordenado dentro de la diócesis de San Diego y allí mismo fue formado, no por ambiciones personales, sino por una entrega genuina. A lo largo de los años ha servido a los fieles en innumerables capacidades, siempre con un enfoque constante en la unidad, el entendimiento mutuo y una profunda sensibilidad hacia la diversidad cultural y pastoral de su comunidad. Su habilidad para navegar necesidades pastorales complejas con calma, claridad y gracia le ha ganado el respeto y la confianza de muchos. Cuando fue elegido administrador diocesano tras la partida del cardenal McElroy a Washington, su designación fue más que una solución temporal. Para muchos fue vista como una señal temprana de que había liderazgo auténtico en su figura. Y ahora el Papa León XIV ha confirmado esa percepción, no con una gran proclamación, sino con una decisión firme y meditada. Nombrar al obispo Pham como nuevo líder de la diócesis es más que una continuidad técnica, es una elección que nace de una comprensión atenta de las realidades locales y pastorales. Esta decisión no representa una ruptura radical con el pasado, pero tampoco es una simple extensión mecánica de lo anterior. Es algo más matizado y profundo, un equilibrio deliberado entre la consistencia y una nueva dirección pastoral. El obispo Pham conoce a su gente, sus desafíos, la historia y la cultura de la diócesis, pero ahora está llamado a pastorearla con su propia voz, con autoridad plena, guiado por la experiencia acumulada, pero sin temor a trazar caminos nuevos cuando sea necesario. Su liderazgo se convierte así en una extensión viva de la visión que el Papa León XIV está empezando a imprimir con firmeza en toda la Iglesia. En una Iglesia estadounidense que se encuentra cada vez más dividida, donde los desacuerdos teológicos y las tensiones pastorales pueden ser tan profundas como persistentes. La diócesis de San Diego está siendo confiada a alguien que encarna de manera auténtica una sabiduría pastoral nacida y arraigada en la propia comunidad que ahora lidera. El Papa León XIV está dejando entrever de manera clara, aunque sin estridencias, que el futuro del liderazgo eclesial no pertenece a quienes trazan frontera o reafirman trincheras ideológicas, sino a quienes son capaces de tender puentes reales y duraderos. Al nombrar al obispo Pham, el Papa León XIV no está realizando un gesto político grandilocuente, ni enviando un mensaje calculado, está depositando su confianza en un tipo de liderazgo que escucha más de lo que habla, que busca sanar antes que dividir y que entiende que el poder pastoral genuino no se impone, sino que se gana con presencia, paciencia y discernimiento. Es una decisión profundamente anclada en la prudencia pastoral, y una que muchos interpretarán como un anticipo o, mejor dicho, una señal concreta del tipo de iglesia que el nuevo pontificado espera cultivar, una iglesia arraigada en lo local,
sensible al discernimiento y audaz, aunque de forma silenciosa. Las primeras decisiones del Papa León XIV no se han limitado al mundo occidental, a través de los continentes y los contextos más diversos. Sus elecciones están enviando un mensaje que es a la vez coherente y profundamente elocuente. En Perú, por ejemplo, ha nombrado al padre Miguel Ángel Contreras Larro, quien no es un desconocido para el pueblo ni para sus luchas cotidianas. Como sacerdote marista con largas décadas de compromiso, ha enraizado su ministerio en el servicio concreto, caminando hombro a hombro con los fieles más alejados en las periferias sociales, espirituales y geográficas. Su reciente elevación a obispo auxiliar de Callao representa algo más que un simple ascenso, refleja una visión pastoral que privilegia la autenticidad sobre la apariencia. Una visión en la que el liderazgo eclesial brota, no de los escritorios administrativos ni de los títulos honoríficos, sino de la calle, del polvo del camino, de los márgenes donde la esperanza es puesta a prueba día tras día. Contreras no es solamente una figura reconocida en los círculos locales, es para muchos un testimonio viviente de una iglesia que no gobierna desde arriba, sino que acompaña desde abajo, que no observa desde lejos, sino que se compromete, se arrodilla, se encarna. Este nombramiento nos recuerda algo esencial, que el cristianismo en su núcleo más profundo es encarnacional. No se reduce a ideas, sino que se hace carne, se hace vida, especialmente donde la existencia humana es más frágil, donde la fe no es una afirmación teórica, sino una lucha constante por mantener la esperanza viva. Un patrón similar comienza a dibujarse también en Filipinas. Allí, el Papa León XIV ha nombrado al padre Dave Capuchas como nuevo obispo de la diócesis de Infanta. No es una figura famosa ni alguien que haya buscado el centro del escenario, al contrario. Es conocido por su estilo pastoral discreto, casi oculto, fruto de años de servicio en regiones rurales, en comunidades costeras, alejadas del radar mediático y muchas veces también de la atención institucional. Su labor ha sido la de un misionero entregado más que la de un burócrata. Y su promoción no responde a una lógica de prestigio, sino a un claro sentido de propósito. Ambos hombres representan más que trayectorias personales admirables, juntos apuntan hacia una intención más amplia, reorientar la energía y el liderazgo de la Iglesia hacia su misión fundamental más que hacia su maquinaria interna. El Papa León XIV está enviando una señal poderosa. El corazón de la Iglesia late más fuerte en las márgenes, en los espacios ocultos, en las heridas abiertas del pueblo. Está elevando voces que han trabajado durante años sin reconocimiento, sacerdotes que no buscaron poder ni influencia, pero que se mantuvieron fieles en el silencio del servicio diario. Estos nombramientos no llegaron con grandes ceremonias ni anuncios espectaculares. No están revestidos de simbolismo institucional, sino que reflejan una lógica pastoral profunda y coherente, una que favorece la humildad sobre la jerarquía, la cercanía sobre el prestigio, la fidelidad sobre el ruido. Tanto en Perú como en Filipinas, el Papa León XIV ha escogido pastores que realmente huelen a oveja, que conocen las realidades del pueblo, que hablan el lenguaje de los pobres y que comprenden que el verdadero poder de la Iglesia no radica en su visibilidad, sino en la autenticidad de su testimonio. Y esto no se trata de inventar una nueva visión de Iglesia, no es una ruptura. Es una recuperación, una restauración silenciosa pero firme de la visión original, una Iglesia misionera, encarnada, presente, acompañante, servidora y profundamente humana. El Papa León XIV está reconstruyendo esa visión paso a paso, un nombramiento a la vez. Al observar de cerca los primeros actos de este pontificado, una verdad destaca con fuerza creciente en sus primeras decisiones. El Papa León XIV ha optado por enfrentar directamente dos de los temas más debatidos y delicados en el contexto eclesial contemporáneo: la sinodalidad y el papel en evolución de las mujeres dentro del liderazgo de la Iglesia. Y lo ha hecho no con documentos teóricos ni con extensas declaraciones doctrinales, sino con hechos. Ha actuado. Su mensaje no vino en forma de reflexión abstracta,
sino como una decisión concreta, visible, pública y resuelta. No fue simplemente un tema de discusión o una promesa futura, fue una demostración clara de cómo el Papa entiende el liderazgo, no como imposición, sino como ejemplo. Sin embargo, es importante señalar que el camino que ha comenzado a recorrer no será sencillo. Está lleno de complejidades, de resistencias y de tensiones internas. Pero dentro de la rica y antigua tradición de la Iglesia Católica existe espacio legítimo y necesario para confiar ciertos roles de liderazgo a quienes no han sido ordenados. Especialmente cuando se trata de funciones de gobernanza, dirección pastoral o administración. Este es un terreno que el Papa León XIV parece dispuesto a explorar con decisión, pero también con prudencia. Y lo está haciendo una vez más con hechos más que con palabras. Esto tiene precedente, pero con ese precedente viene también una responsabilidad crucial, compleja y matizada, la de mantener intacta la integridad de los fundamentos doctrinales de la Iglesia, mientras se responde pastoralmente con claridad, valentía y fidelidad a las realidades cambiantes del pueblo de Dios. En este contexto más amplio, cada nombramiento no solo conlleva un peso práctico de gobernanza o administración, lleva consigo una resonancia teológica que no puede ser ignorada. Dentro de la rica y viva tradición católica, los roles eclesiales nunca han sido meramente cuestiones de títulos o funciones técnicas. Siempre han reflejado algo más profundo, simbolizan cómo la Iglesia se entiende a sí misma, cómo encarna su misión, cómo funciona internamente y, sobre todo, cómo vive y transmite la fe que le ha sido confiada a través de los siglos. Por eso, cuando los cambios de liderazgo incluyen a personas fuera del ámbito del clero ordenado, no se trata simplemente de ajustes estructurales. Se abre inevitablemente una conversación sobre la identidad misma de la Iglesia. Y en ese tipo de conversación, la forma nunca puede separarse de la sustancia. Un cambio en el estilo de liderazgo o incluso un cambio aparentemente pequeño en quién es escogido para liderar, inevitablemente toca preguntas más amplias y profundas sobre la doctrina, la eclesiología y el testimonio visible que la Iglesia ofrece al mundo. Al colocar a una mujer en una posición de auténtica gobernanza dentro de la curia y al mismo tiempo elevar voces que surgen desde las periferias misioneras del mundo, el Papa León XIV no está simplemente reorganizando oficinas, está desafiando suposiciones heredadas y recentrando temas que durante mucho tiempo han sido ignorados o pospuestos. Pero lo hace sin romper con la tradición, muy por el contrario. Trabaja con ella desde dentro de sus límites, probando su elasticidad, su profundidad y su capacidad de adaptarse sin perder su fidelidad. Está mostrando que la tradición correctamente entendida no es estática, es viva, dinámica y puede responder al presente sin traicionar el pasado. Estas decisiones invitan, o más bien exigen, una reflexión atenta y pausada. Nos llaman como comunidad de creyentes a reconsiderar no solamente quién debe liderar la Iglesia, sino también por qué y qué tipo de liderazgo es verdaderamente necesario en este tiempo de incertidumbre cultural, polarización creciente y tensiones internas. El Papa León XIV ha optado por liderar con actos, no con discursos extensos ni con retórica polarizante. Ha optado por gestos que no imponen, pero sí provocan pensamiento, acciones que no dividen, sino que invitan al discernimiento. Y en medio de todo esto está empezando a emerger un nuevo tono. Uno que no abandona ni niega el pasado de la Iglesia, sino que se atreve a reengancharse con él desde una conciencia pastoral fresca, iluminada por las urgencias del presente, porque cada decisión tomada por un papa, incluso aquellas que se sitúan plenamente dentro de los límites del derecho canónico y de la práctica institucional establecida, lleva consigo más que un peso administrativo, envía un mensaje profundo sobre cómo la Iglesia se comprende a sí misma, sobre su autoconciencia institucional y espiritual, sobre su misión en el mundo contemporáneo. Por eso, cada movimiento, especialmente en los días iniciales de un nuevo pontificado, merece más que atención, exige contemplación.
Estas acciones no son simples gestos gerenciales, son profundamente teológicas. Cada elección refleja una visión sobre el futuro de la Iglesia, incluso cuando se expresan en formas aparentemente modestas o rutinarias. Y es precisamente en ese nivel, en ese espacio teológico y espiritual, donde nuestra respuesta debe permanecer atenta y serena, no reactiva, no emocional, no impulsiva. Este no es un momento para celebraciones fáciles o euforias simplistas. Tampoco es un tiempo para ansiedad prematura ni sospechas infundadas. Lo que la Iglesia necesita ahora, tal vez más que nunca, es un discernimiento maduro, una mirada interior formada por la sabiduría y la paciencia, una postura que se parece más a la de los santos, vigilante, orante, confiada. Es una mirada que no se deja llevar por titulares ni por la urgencia de las opiniones, sino que se arraiga en el amor profundo por la Iglesia, una Iglesia que vive en el tiempo de Dios, no en el tiempo de los medios o de los debates ideológicos del momento. Por eso no hay espacio ahora para declaraciones prematuras, ni para juicios categóricos, ni para agendas apresuradas. Hay, en cambio, una necesidad real de detenerse, de observar con atención, de escuchar lo que el Espíritu está diciendo a través de los signos, muchas veces silenciosos, del pontificado naciente. Las primeras acciones del Papa León XIV merecen nuestra atención, sin duda, pero aún más que eso, requieren que respondamos con fe, con esperanza y con la calma fortaleza que solo brota del verdadero amor por la Iglesia. No por una idea de Iglesia, sino por su realidad concreta, con sus luces y sombras, con sus promesas y desafíos. En este capítulo que se va desplegando con cautela en la historia de la Iglesia, lo que emerge del liderazgo temprano del Papa León XIV no es solo una lista de nombramientos ni una estrategia institucional, es un tono pastoral distintivo. Uno que está firmemente enraizado en la continuidad con lo recibido, pero claramente marcado por un discernimiento personal y profundo. Aunque las decisiones puedan parecer pocas en número, su peso es considerable. No se trata de cantidad, sino de dirección, de intención, de semilla. Reflejan a un papa que no se apresura a lanzar proclamas ni reformas ruidosas, sino que siembra cuidadosamente gestos que con el tiempo podrían dar fruto abundante. Lo que su pontificado está insinuando no es solo una forma de gobernar, es una visión para el alma misma de la Iglesia. Y es precisamente en estos momentos silenciosos, incluso discretos, donde la Iglesia, con toda su historia y su fe, revela una vez más su verdadera fuerza, no en lo inmediato, sino en lo eterno. La tentación de nuestros días es medir todo a través del impacto inmediato. Los titulares del momento, las reacciones virales en redes sociales o las interpretaciones filtradas a través de una óptica ideológica. En un entorno así, donde la velocidad suele reemplazar a la sabiduría, el Papa León XIV parece firmemente decidido a resistir esa tentación. No está respondiendo a presiones de facciones eclesiales. No está intentando apaciguar ni a las alas más tradicionalistas ni a los sectores más progresistas dentro de la Iglesia. En su lugar, está alcanzando algo más antiguo, más profundo, algo que ha hablado a la imaginación católica a lo largo de los siglos, la imagen del pastor, del guía espiritual cercano a su pueblo. Sus elecciones sugieren un retorno intencional a una proximidad pastoral más auténtica. Casi olvidada en algunos contextos, el arte perdido y urgentemente necesario de pastorear. Destacan figuras que han vivido junto a los pobres, los excluidos, los olvidados y los espiritualmente desatendidos. Estos nombramientos no son abstracciones ni concesiones simbólicas, están arraigados en el encuentro real, en la vida concreta, y en un momento en que la Iglesia enfrenta tanto división interna como escepticismo creciente desde el exterior. Este regreso al liderazgo relacional, basado en la presencia más que en la autoridad, puede ser en efecto más radical que cualquier reforma estructural o cambio doctrinal. Esta orientación pastoral resuena con fuerza con los modelos más antiguos y genuinos de liderazgo en la Iglesia.
previos al desarrollo de la burocracia eclesiástica o a la consolidación de la jerarquía institucional tal como la conocemos hoy. En los primeros siglos, la figura del obispo estaba íntimamente asociada a la imagen del pastor. No era concebido como un gerente de sistemas, ni como un diplomático eclesial, sino como un pastor verdadero, alguien que conocía a su rebaño, que caminaba entre su gente y que estaba dispuesto a sufrir por ellos. El Papa León XIV parece estar revitalizando esa identidad, trayéndola de nuevo al centro, y al hacerlo, está recordando a la Iglesia y al mundo que la observa que su credibilidad no depende de su eficiencia administrativa, sino de su autenticidad evangélica. Pero esta autenticidad no es solo una postura pastoral, tiene una dimensión teológica clara y profunda. Al nombrar individuos de contextos culturales, sociales y geográficos diversos, desde los barrios periféricos del Perú hasta las comunidades costeras y rurales de Filipinas, el Papa León XIV está enviando un mensaje nítido: la universalidad de la Iglesia no es una noción geográfica. No se trata de una institución occidental con delegaciones globales. La Iglesia Católica es, en su esencia más profunda, una comunión mundial de comunidades de fe, unida no por la uniformidad cultural, sino por la fidelidad al Evangelio, la comunión sacramental y la vida del Espíritu. Al elevar voces que han servido desde lo invisible, el Papa está mostrando algo esencial: que la santidad, la sabiduría y el liderazgo eclesial no están reservados a los corredores del poder en Roma. Se encuentran también, y muchas veces de manera más clara, en las periferias, en los márgenes, en esos lugares donde el prestigio no llega, pero la gracia abunda. Este gesto desafía una mentalidad más profunda y persistente dentro de la Iglesia, aquella que presume que el liderazgo fluye únicamente desde el centro hacia la periferia. Lo que el Papa León XIV está comenzando a hacer puede parecer sutil, casi imperceptible en el corto plazo, pero tiene el potencial de reconfigurar profundamente la cultura eclesial. Está señalando que el liderazgo no se mide por el lugar donde se estudió, ni por la cantidad de títulos obtenidos, sino por cuán profundamente se ha vivido el Evangelio en lo cotidiano. Se trata de testimonio, no de currículo, de fidelidad concreta, no de visibilidad estratégica, y en ese punto tocamos una realidad aún más importante: las implicaciones espirituales de la gobernanza eclesial. Con demasiada frecuencia, la administración de la Iglesia es discutida en términos de logística, de estructuras organizativas o de equilibrios diplomáticos. Pero el Papa León XIV está recordándonos que cada acto de gobierno en la Iglesia es también un acto espiritual. Nombrar a un obispo no es meramente llenar una vacante, es confiar el cuidado de almas a alguien. Colocar a una mujer en una oficina de alto nivel en el Vaticano no es solo inclusión simbólica, es una declaración profunda sobre cómo la Iglesia entiende hoy el servicio, la vocación y la dignidad de cada persona bautizada. A la luz de todo esto, sus decisiones adquieren una nueva profundidad, una gravedad distinta. No son señales políticas, son juicios pastorales con alma teológica. Invitan a los fieles a mirar más allá de los titulares, a escuchar no solo con la curiosidad del espectador, sino con la atención orante de quien busca la verdad en lo concreto. Pero esa escucha no puede ser impaciente, porque prestar atención espiritual también exige paciencia. La Iglesia no se mueve con la velocidad de una lancha rápida. No responde a los giros repentinos del mundo con reflejos inmediatos, es más parecida a un gran navío navegando aguas profundas, complejas y a veces turbulentas. Las primeras decisiones del Papa León XIV son eso, los ajustes iniciales del timón. No representan un destino completamente nuevo, sino una recalibración que puede con el tiempo modificar el rumbo de manera duradera. Y como todo lo que es verdaderamente importante, tomará tiempo ver a dónde conduce este camino. Mientras tanto, la responsabilidad de los fieles no es precipitarse hacia conclusiones, ni permitir que las ansiedades del presente nublen el juicio espiritual. Nuestra tarea es acompañar a la Iglesia con una actitud de fe,
Esperanza y sobre todo con confianza, confianza en el Espíritu Santo que nunca ha dejado de guiarla. Confianza en la sabiduría profunda de una tradición que ha atravesado siglos con sus luces y sus sombras. Y confianza en un Papa que, aunque nuevo en la cátedra de Pedro, parece ya haber comprendido el peso sagrado que esa silla conlleva. No como una posición de privilegio, sino como una cruz que se abraza con humildad y temor de Dios. Ya muchos comienzan a preguntarse, ¿qué tipo de pontificado será este? ¿Será uno de reforma audaz o de restauración contemplativa? Tal vez no se trate de elegir entre ambas. Tal vez se trate de algo más difícil y más necesario, una conversión interior de la Iglesia hacia su fuente. Un redescubrimiento sereno de su misión y una nueva fidelidad no a una ideología, sino al Evangelio vivo, ecos de la energía inconfundible de Juan Pablo II. La profundidad intelectual y teológica de Benedicto XVI o la cercanía pastoral de Francisco. Puede haber trazos de cada uno, reflejos inevitables de un linaje reciente de gigantes espirituales. Pero la verdad más evidente es que este pontificado, aún en sus primeros compases, pertenecerá por completo a León XIV. No será una reacción, ni una corrección, ni una imitación. Será, en cambio, una expresión fiel y personal de su comprensión de la misión eterna de la Iglesia. Y todo indica que el Papa está decidido a permitir que ese desarrollo ocurra lentamente, orgánicamente, sin ansiedad ni necesidad de definirse en oposición a lo anterior. Esto, en muchos sentidos, es un acto profundamente contracultural en un mundo adicto a la velocidad, a la visibilidad constante y a las reacciones inmediatas. Los pasos tranquilos, meditados e intencionales del Papa se sienten no como una demora, sino como una revolución silenciosa, una revolución de otro orden. Nos está recordando que la Iglesia no es una tendencia ni una plataforma, no está diseñada para entretener, complacer o adaptarse. Es la esposa de Cristo, sagrada, antigua y, sin embargo, siempre joven. Y su tarea es la misma desde el principio: santificar, enseñar y pastorear. A medida que comienza este nuevo viaje, las señales están ahí para quienes deseen verlas con los ojos del corazón: una Iglesia que escucha antes de hablar, un pastor que escoge desde los márgenes, no desde el centro, un Papa que gobierna no solo con palabras, sino con gestos cargados de significado. Estos no son simples signos administrativos, son semillas. Y si se cuidan con fe, si se acogen con discernimiento, crecerán en su tiempo. Mientras el Papa León XIV continúa dando forma a los primeros días de su pontificado. Lo que se hace cada vez más claro con cada nombramiento discreto, con cada elección deliberada, es la profundidad de su intencionalidad. No está simplemente llenando vacíos. No está simplemente cumpliendo con protocolos, está estableciendo un tono, está articulando una visión, y lo está haciendo no mediante grandes manifiestos, sino a través de personas, de rostros concretos, de vidas en las que deposita verdadera confianza y responsabilidad real. Y en esa elección de método hay algo profundamente encarnacional. Refleja casi misteriosamente la manera en que Dios mismo eligió entrar en el mundo, no con espectáculo ni ruido, no con una intervención aplastante, sino con un niño, no a través de un decreto celestial, sino a través de una vida, una familia, una historia. Así también este Papa está formando una narrativa que no se impone, sino que se revela. Cada obispo nombrado, cada laico llamado al liderazgo, cada mujer colocada con autoridad real en un rol de gobierno, cada voz rescatada de la periferia, todo esto refleja un llamado más profundo, que la Iglesia debe volver a lo esencial. Que gobernar no significa mandar, sino cuidar, que preservar la fe no requiere atrincherarse en estructuras, sino entrar en relación entre pastor y rebaño, entre la Iglesia universal y las comunidades locales, entre el cielo y la tierra. El Papa León XIV nos está recordando que la verdadera reforma no siempre se manifiesta con estruendo. No siempre viene acompañada de grandes debates o documentos.
A veces las revoluciones más duraderas en la Iglesia no se anuncian. Se viven. Estas primeras decisiones pueden parecer pocas, incluso modestas, en cantidad, pero su contenido habla con una fuerza que va más allá del momento presente. Están moldeando no solo qué tipo de papa será León XIV, sino qué tipo de iglesia sueña con acompañar, formar y liderar. ¿Y qué tipo de iglesia es esa? Es una iglesia que escucha más de lo que habla. Una iglesia que se adentra en las sombras del mundo, no para dominar, sino para acompañar con ternura. Una iglesia que eleva a los que el mundo ha relegado, que da rostro y voz a los invisibles. Es una iglesia compuesta por pastores que sirven sin buscar gloria, por mujeres que lideran desde la humildad y no desde la reivindicación, por obispos que entienden que todo poder en la iglesia solo tiene sentido si es vivido como forma de servicio. Es una iglesia que no teme mirar hacia atrás, pero que tampoco se deja fascinar por lo novedoso sin raíz. Camina por el sendero de la tradición con los ojos bien abiertos y las manos dispuestas a abrazar lo que encuentra en el camino. Una iglesia que recuerda primero los nombres de los pobres antes que los títulos de los poderosos. Sin embargo, incluso cuando la esperanza comienza a despertar en muchos corazones, es necesaria una sabiduría profunda, porque la belleza de la iglesia no está en su perfección, sino en su permanencia. Ha caminado a través de siglos, a través de tormentas, divisiones, rupturas, reformas, silencios y milagros, y todavía camina. El Papa León XIV no es el primero en llamar a un retorno a la misión original. Tampoco será el último en enfrentar la inevitable resistencia que cada cambio verdadero suscita. Pero lo que determinará el fruto real de este pontificado no será qué tan rápido cambian las estructuras, sino qué tan profundamente cambian los corazones. Y en esto todos tenemos un papel, porque los fieles no son simples espectadores en la vida de la Iglesia. No son analistas pasivos que observan el curso de la historia desde la barrera. Son participantes, son parte del cuerpo. Estamos llamados no solo a observar los nombramientos papales como quien sigue una crónica distante, sino a vivirlos desde dentro, con oración, con escucha atenta, con acompañamiento sincero, con disposición a colaborar en la obra del Espíritu, a responder no desde la ansiedad ni desde el juicio rápido, sino desde la confianza, desde el silencio que discierne y desde la acción humilde del amor fiel. Este es el inicio de algo que no necesita ser rotulado de inmediato. Porque lo que empieza despacio, con verdad y cuidado, puede durar más que todo lo que empieza con ruido. El Papa León XIV, en su caminar inicial, no está simplemente gestionando un cambio de época, está recordándonos que en el misterio de la Iglesia todo empieza y todo se transforma con fidelidad. Estamos llamados a vivir aquí y ahora la misma misión que anhelamos ver reflejada en Roma. Y esa misión, aunque pueda parecer exigente, no es complicada en su esencia. No empieza en las grandes decisiones, ni en los documentos eclesiásticos, ni siquiera en los nombramientos pontificios. Comienza como siempre ha comenzado, en lo pequeño, en nuestros hogares, nuestras parroquias, nuestras comunidades locales. Comienza donde estamos, con quienes compartimos la vida cotidiana. Se manifiesta como paciencia frente a la división, como misericordia frente al fracaso, como fidelidad serena cuando el mundo insiste en ofrecernos la vía más cómoda del compromiso superficial. Significa comprender con humildad y responsabilidad que cada gesto de reforma en el Vaticano, por más lejano que nos parezca, debe encontrar eco en una reforma igualmente seria dentro de nosotros, del corazón, de la mente, del espíritu. No podemos exigir transformación desde arriba sin estar dispuestos a permitirla dentro de nosotros. Porque la Iglesia no cambia solo desde sus estructuras, cambia cuando los santos la habitan. Cambia cuando los bautizados viven su vocación con radicalidad cotidiana. Y así, mientras el Papa León XIV camina con reverencia y decisión hacia la inmensidad de esta responsabilidad sagrada que ahora lleva sobre sus hombros. No lo reduzcamos a titulares. No lo filtremos a través de nuestras propias ansiedades ideológicas.
No caigamos en la tentación siempre presente de ver su pontificado únicamente a través de lentes de celebración ingenua o sospecha reaccionaria. Hagamos algo más difícil, pero más profundo. Recemos por él con sinceridad, con constancia, no una vez, sino siempre, en la liturgia, en el silencio, en el hogar, que su nombre esté en nuestras oraciones como lo está en la historia viva de la Iglesia. Reflexionemos también con sabiduría, no con prisas. Esperemos sin pretender anticipar cada paso, sin exigir definiciones inmediatas. Recordemos que la Iglesia es un cuerpo que respira, que discierne, que se mueve al ritmo del Espíritu, no al de los ciclos informativos. Y sobre todo, caminemos con ella, no como críticos de su paso, sino como compañeros en su sendero, no como analistas externos, sino como miembros de un mismo cuerpo, conscientes de que el camino se hace caminando juntos. Porque al final no se trata simplemente de a quién nombra el Papa, ni siquiera de hacia dónde parece inclinarse su visión. Se trata de algo más esencial y más urgente, si nosotros, el pueblo de Dios, nos levantaremos para vivir con fidelidad este momento, si responderemos al llamado perenne a ser la Iglesia Santa, humilde, servidora y misionera que cada Papa en su tiempo, con su voz, ha buscado despertar en nosotros. Esta es la hora, no del miedo ni de la especulación, sino de la fidelidad generosa. Esta es la temporada, no para los eslóganes rápidos o las identidades ideológicas, sino para los santos silenciosos que sin pretensiones viven el Evangelio en lo escondido. El Papa León XIV ha comenzado su camino. Ha hablado de manera silenciosa, sin estridencias, pero de forma clara y deliberada. Ahora el turno es nuestro. Nos toca escuchar con el alma. Nos toca seguir, incluso cuando no todo está claro. Nos toca vivir lo que decimos creer. Que el espíritu que una vez guió a Pedro, en medio de sus dudas, su fragilidad y su fe creciente, siga guiando a su sucesor con sabiduría y valentía. Que María, Madre de la Iglesia, interceda con ternura por todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo. Y que el camino que ahora recorremos juntos como pueblo de Dios sea un camino de unidad real, de santidad vivida y de paz perseverante, un camino siempre antiguo porque nace del Evangelio, pero siempre nuevo porque es guiado por el Espíritu que todo lo renueva.